esferas sociales, le habló a los líderes, le habló a la gente, le habló a los religiosos. Jesús tuvo un mismo mensaje para todos, porque todos necesitaban entrar en esa dirección de reino. Todos necesitaban entrar en esa línea de reino. Y aunque parezca, o aunque sienta que es reiterativo el tema, es importante verlo porque rey y reino son inamovibles, como ya lo dijimos. Luego vamos a entrar a un tiempo donde vamos a hablar acerca de los reinados. Buenos, malos, mejores, peores, fuertes, débiles. Y ya habrá tiempo para hablar acerca de todas esas cosas. Pero hasta llegar a ese momento es necesario entender por qué Jesús, siendo el príncipe de los predicadores, le dio tanta importancia en enseñar acerca del reino, de descubrir el reino. Y la importancia de Jesús para que la gente entendiera los riesgos que se corren al ingresar, al confundir reino con religión, religiosidad, dogmas, costumbres, formas y maneras. Jesús necesitaba mostrarles la diferencia y hablarles de reino. Cuando una persona descubre, conoce reino, entonces tiene la posibilidad de librarse de todas las demás situaciones que a lo largo de una vida de fe se pueden llegar a dar. Porque en la vida de fe de toda persona se van construyendo involuntariamente formas y costumbres. Así comienzan las religiones. Así comienzan, por ejemplo, los dogmas. O así comienzan las sectas. A lo largo del tiempo la gente se va haciendo una estructura, una forma, y dice esto es reino, y en realidad no es reino, es la forma que él o ella tuvo de hacer las cosas, o de enseñarlas, o de darla a conocer, y hace de una idea general que al principio pudo haber sido buena, pero hace que luego se construya una estructura, y esa estructura comienza luego a anteponerse con el reino. Entonces Jesús vino a la tierra y más allá de hablar de pecados y de arrepentimiento, Jesús tenía la intención de hablar de reino, de educar a la gente con reino, de que la gente tenga lenguaje de reino, visión de reino, gracias, que la gente tenga fuerza de reino, que la gente tenga recursos de reino. Todo lo demás puede ir y venir, pero Jesús necesitó durante 3 años y medio que sus apóstoles pusieran en marcha un sistema que ellos no conocían, que se llamaba reino. Entonces vamos en esta noche a repetir una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17, que es un poco la lectura estructural de esta enseñanza, y hacer hincapié en la no lista de ítems que pueden llegar a ser los pecados que todo el mundo trata de apuntar acerca de la necesidad de no cometerlos para entrar en el reino. Jesús no habló de lista, Jesús dijo solamente Mateo 4:17, dijo así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. O sea que predicar del reino no es nuevo, desde entonces. ¿Qué significa desde entonces? Desde aquella época hasta que nosotros tenemos vida en el reino de los cielos. Para nosotros hace ya 2021 años que Jesús viene hablando de reino. Jesús viene enseñando reino. Jesús viene predicando reino. Porque el reino es lo que la gente tiene que descubrir. El reino es que la gente tiene que conocer. El reino en su estructura es lo que las personas deben sí o sí descubrir y vivir e incorporar en sus vidas para luego poder disfrutar una vida de fe. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo repetí esta lectura varias veces
y di a conocer acerca de que muchos hablaban de un reino que no estaba cercano a ellos. Muchos anunciaban un reino que no les era cercano. Jesús les dice: transformen la forma de pensar que tienen, transformen la manera de pensar que tienen, transformen la visión que tienen, porque el reino ahora se acercó. Y cuando leemos que el reino se acercó, tenemos que entender que ellos estaban entonces viendo una sombra de lo que podía ser el reino. Ellos estaban hablando de sombras que podían ser similares al reino. Ellos decían: tal vez el reino es así, o tal vez los sacerdotes del reino son así, o tal vez los ángeles son así, pero en realidad Jesús dijo: ahora el reino se ha acercado. Y cambia toda tu visión, toda tu vida, cambia todo lo que vos sos, cuando se van las sombras del reino y cuando empieza a aparecer el reino verdadero. Vos te das cuenta que cuando el reino aparece y se te hace visible, las formas que nosotros teníamos de conducirnos o de hacer cambian, porque tenemos una idea de reino. ¿Cómo será en el reino de Dios? ¿Será que en el reino de Dios yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello? Y hacemos en un supuesto, pero después nos damos cuenta que la forma de Dios es diferente a la forma de los hombres. La forma de Dios es diferente a la forma de las personas. La forma de Dios es diferente a la forma en que la gente trata de aplicar las maneras de Dios. Por eso cuando Jesús empezó a vivir reino, las estructuras que tenían las personas comenzaron a decirle: no tenés que hacer esto, porque nosotros que somos del reino no hacemos esto. Por ejemplo, ninguno de nosotros que somos del reino comemos con las manos sucias, sin embargo vos y tus discípulos están comiendo con las manos sucias. No hagas esto, porque nosotros que somos del reino, en el día sábado no hacemos ninguna tarea, y vos en el día sábado estás sanando a un enfermo. No hagas esto, porque nosotros que somos del reino no nos juntamos con los pecadores. Y si vos fueras profeta, entonces conocerías el tipo de mujer que estás tocando. Fíjate lo que le decía la gente a Jesús. Era una confrontación de reinos, porque ellos pensaban que por pertenecer al reino no podían hacer esto o aquello. Y cuando Jesús dice: ¿saben una cosa? Cambien la manera de pensar, sáquense el chip, sáquense las costumbres que tienen encima, sáquense las maneras, porque eso es ideología, porque eso es una forma humana de haber hecho las cosas, y ahora empiecen a ver las cosas de otra manera, porque el reino se hizo visible, el reino se les acercó. ¿Cómo trasladamos esto a nuestros tiempos, que somos la iglesia que nace después de Hechos capítulo 2, que es la iglesia apostólica? Nada más y nada menos que con la vida activa y operativa de la tercera persona de la Trinidad, que es ¿quién? El Espíritu Santo. El apóstol mayor para este concilio, el ayudador, el paracleto, el consolador que Jesús dejó para todo cristiano. No solamente para una iglesia, para todo cristiano, todo creyente que ignore la vida activa y operativa del Espíritu Santo, lamentablemente está encaminado a convertirse en un religioso, porque el único que no te permite ser un religioso es el Espíritu Santo, porque es el único que te puede recordar todas las cosas que Dios habló. Jesús dijo: yo me vuelvo al Padre, pero en mi lugar queda el Espíritu Santo, el cual, ¿qué? Les recordará todas las cosas que yo os he hablado. ¿Qué cosas os he hablado? Las cosas que escuché de mi Padre, las cosas que vi de mi Padre. Reino, diga conmigo reino. Otra vez, una tercera, reino. Entonces Jesús dice: yo vine a la tierra porque ustedes están caminando de una forma que no es la que yo vi de mi Padre. Ustedes están hablando de una forma que no es la que yo escuché de mi Padre. Ustedes están haciendo un tipo de servicio que no es el que mi Padre quiere recibir. Entonces, ahí es cuando las estructuras humanas de los religiosos y de las personas comenzaron a decirle a Jesús: no hagas esto, no es así, esto no, nunca lo hicimos de esta forma, nunca lo hicimos de esta manera. Por eso cuando surge la iglesia apostólica, encabezada por
el Espíritu Santo comienza a tener problemas con todas las estructuras denominacionales establecidas en ese momento. Y la mejor forma de impedir que el reino se establezca es impedir que este tipo de gente ejerza el reinado de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a perseguirlos, comenzaron a buscarlos, comenzaron a intentar dividirlos, comenzaron a ponerlos en enemistad unos con otros, comenzaron a encontrarse iglesias contra iglesias, y ese es el mejor resultado para el diablo. Porque cuando el diablo divide, entonces reina. Decía que tenés a tu lado, cuando el diablo divide, entonces reina. Ahora Jesús le dice a esta gente, ustedes necesitan entender que el reino se acercó, se hizo visible. Si el reino no se hubiese acercado, posiblemente ninguno de nosotros hubiésemos llegado a alcanzar la posibilidad de estar al reino. Como nosotros no sabíamos cómo ir, nosotros no sabíamos cómo ir el reino vino a nosotros. Y el que tenés a tu lado, qué feliz que estoy, porque el reino vino a mi vida. Jesús en Mateo 23 dice, ¿saben una cosa? Yo soy el camino. Significa que habían hecho otro camino para ir al Padre. Jesús dice, yo soy la puerta. Significa que habían abierto otras puertas para ir al Padre. Si Jesús le dice, ¿sabe? El que por mí no entra es salteador y ladrón. Significa que había otros que intentaban llegar al reino de otra forma. De ninguna manera la gente, si seguía ese camino, iba a poder llegar al reino. Entonces, para nosotros, Hechos capítulo 2 nos da la posibilidad de entender que Jesús restableció y restauró la forma de entrar al reino. Cuando la gente no entra por esa línea apostólica, cuando la gente no experimenta la relación con el Espíritu Santo, cuando la gente no se involucra y no se le hace manifiesto el reino de Dios a través del Espíritu Santo, entonces esas personas lamentablemente comienzan a tratar de llegar al reino, pero por otras opciones, por otras maneras. Y Jesús dice, ¿sabe una cosa? No hay ni otra manera, no hay ni otra forma. Llegar al Padre, llegar a la voluntad de Dios y conocer a Dios en su esplendor, en su reino, tiene una manera. El reino se ha acercado. Entonces Jesús amplía su mensaje, le habla a los discípulos, Jesús le habla a los sacerdotes y Jesús le habla al pueblo en general. Vamos a ver qué le dice Jesús a este tres tipos de gente. Uno, Jesús le habla a sus discípulos. Lucas capítulo 9, verso 51. Vamos a leer lo que dice allí la Escritura. Lucas, capítulo 9. Es un texto muy, pero muy extraordinario. ¿Lo tiene? Jesús reprende a Jacobo y a Juan, que eran dos de sus discípulos. Y vamos a ver por qué causa los reprende. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Se tuvo que afirmar, se tuvo que poner firme. En otras palabras, tuvo que poner cara de piedra, ¿verdad? Seriote, secote, a lo mejor. Y no tiene que ver con un semblante, sino que él tuvo que cambiar la actitud. ¿Por qué tuvo que cambiar la actitud? Porque todos lo veían insignificante. Porque lo tenían como el hijo de ¿quién? De José, el hijo de María. ¿Y qué iglesia tiene? ¿Qué iglesita tiene? 12 discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Pescadores, un doctor, un cobrador de impuestos, dos cara pintada que eran Jacobo y Juan, eran de la secta los celotes, eran dos zapatistas. O sea que eran unos nenes impresionantes. Entonces, cuando lo consideran a él por lo que ven de él, no lo consideran como un enviado del reino. Dice, ¿qué puede hacer este? ¿Qué tipo de persona es este? Nace de una familia carpintera,
dice que su Padre es Dios, pero sus seguidores, mira quiénes son sus seguidores, sus discípulos, quiénes son sus discípulos. ¿Qué número de gente lo ve? ¿Qué número de gente lo sigue? Imagínate Jesús hoy en este cuestionamiento de redes. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? ¿Verdad? ¿Cuántos likes le dieron? ¿Cómo mide en el aplausómetro, en el unciómetro? Y Jesús, para cumplir el propósito de Dios, se tuvo que afirmar, porque se tenía que encontrar con todas estas cosas. Se tenía que encontrar tal vez con el desprecio de los que lo estaban observando y cuestionando como líder. Se tenía que encontrar con el juzgamiento de personas que ponían en duda si él era el Hijo o no él era el Hijo de Dios. Se tuvo que afirmar en el rostro porque él tenía que enfrentarse con los religiosos que lo trataban de poco espiritual porque él comía con sus discípulos y porque él no predicaba solamente en la sinagoga, sino que andaba por todas partes, deambulaba por ahí, cambiaba de ciudad, entraba y salía. No era como los otros religiosos que estaban allí, ¿verdad?, visiblemente siempre. Andaba como extranjero, como peregrino. Un poco de gente lo seguía por acá, otro poco de gente lo seguía por allá. Entonces Jesús dice, yo voy a ir a cumplir el propósito de Dios, pero antes voy a tener que afirmar la cara. Antes me voy a tener que hacer fuerte porque la verdad que me tengo que encontrar con un montón de cosas que son innecesarias. Pero dice el verso 52, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. De alguna manera era una estrategia de marketing, ¿verdad? Jesús dice, vayan ustedes primero y empiecen a anunciar y empiecen a decir y convoquen a la gente, inviten a los amigos. Che, mirá que va a andar Jesús por estos lados, fíjate, si tiene un enfermo, tráelo. ¿Ah? No te quedes hoy en casa, vení porque hoy Jesús va a estar predicando. Luego yo voy a ir, dice Jesús, vayan ustedes primero. Y mire lo que pasa, los discípulos se fueron contentos, empezaron a preparar el terreno. Dice el verso 53 que no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. ¡Wow! ¿Qué hizo esta gente? No, diga conmigo, no, lo aceptaron. Viendo estos sus discípulos, 54, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, te hacemos una pregunta, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¡Qué hermosos discípulos! ¿Ah? Fíjate la postura que ellos tenían, el nivel de fe que tenían. Básicamente se lo grafico así. Estos no quieren recibir el reino, listo, que los parta un rayo y se terminó la cuestión. Estos no quieren escuchar lo que Dios tiene para hablar, listo. A otra situación. Ellos estaban dispuestos y habían entendido que si no era reino, no era nada, no había otra opción. Diga conmigo, no había otra opción. Una segunda vez, no había otra opción. Ellos dijeron, si estos no reciben reino, están perdidos. Si estos no reciben reino, si estos no descubren reino, difícilmente van a poder encontrarse con una verdad divina. Pero fíjense la postura de Jesús. Entonces, volviéndose él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿Cuál es el espíritu del reino? Diga conmigo, ¿cuál es el espíritu del reino? Decía que tenés a tu lado, ¿cuál es el espíritu del reino? El reino tiene un espíritu, el reino tiene una visión, el reino tiene un propósito, el reino tiene una meta, el reino tiene un plan, una planificación que no será
alterable, que no será modificada ni modificable, no se puede. Los discípulos tenían buenas intenciones, porque ellos estaban ofuscados, ellos estaban molestos, dijeron, ¿sabés? ¿Cómo no lo van a recibir a Jesús? ¿Cómo no lo van a aceptar? Se molestaron en su interior. Ellos querían que Jesús, todo el mundo lo escuchara a Jesús. O sea que su actitud estaba buena, pero como ellos aún no habían entendido la manifestación del reino, ellos querían imponer el reino a su forma y a su manera. Y Jesús les dice, no, la intención está buena porque Jesús no se la reprende. Fíjese que usted al leer se da cuenta que Jesús dice, no, ¿qué estás diciendo? Tampoco les dice, no, ustedes no tienen la fe de Elías. Absolutamente ni menciona el nivel de fe. Lo único que Jesús les descubre es que ellos estaban en un espíritu diferente. No habían desarrollado el espíritu del reino. Querían estar en el reino, pero no habían desarrollado espíritu. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, es que en el reino de Dios hay un espíritu. El espíritu del reino es diferente al espíritu que reina en el 99,9% de los cristianos. Porque la mayoría tiene buenas intenciones, pero el espíritu no está alineado del todo. El espíritu del reino no es destruir, el espíritu del reino es construir. El espíritu del reino no es perder, el espíritu del reino es ganar. El espíritu del reino no es dañar, el espíritu del reino es sanar las heridas. El espíritu del reino tiene que ver con edificar, con levantar, con multiplicar. Cuando la gente que está dentro del reino no tiene ese espíritu, entonces su obrar es modificado, su obrar cambia, sus formas y sus maneras están equivocadas, aunque tenga buena intención. Porque recordemos que el reino de Dios es espíritu y es vida. El reino de Dios tiene un espíritu. Diga conmigo, el reino de Dios tiene un espíritu. Y lo que toda persona debe hacer cuando quiere ingresar al reino de Dios, o quiere vivir de acuerdo al reino de Dios, tiene que examinar qué espíritu tiene. De manera, yo hablo en lengua, tengo el Espíritu Santo. No estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Qué espíritu me motiva? El reino de Dios tiene un espíritu. Cuando yo tengo un espíritu de competencia, no es el espíritu del reino, porque el reino no compite. Por eso Jesús dice, yo vine a predicar, ¿no me quieren recibir? Listo, vamos a otra ciudad, ¿cuál es el problema? No confrontó, no dijo, yo soy el enviado de Dios, ¿sabe lo que estoy sufriendo por venir a la tierra? ¿Cómo no me van a escuchar? Si no me escuchan, los elimino a todos. No, es simple. ¿No querés oír? Ok, no oigas. ¿No querés aceptar la forma y la manera? Ok, no la aceptes. No tiene un espíritu competitivo. No tiene un espíritu de competencias, de niveles, no tiene. Por eso es el gran problema que han tenido las iglesias pastorales. Todas compiten a ver quién es la más popular, quién lo hace primero. Yo he luchado un montón de cosas para poder hacer, y le dije, les aclaré a las iglesias de la ciudad algunos tiempos que vendrían. Y cuando le dije esas cosas, revocaron lo que le dije, esperaron 15 días, 20 días, y después ellos trajeron la novedad para hacerla. Y bueno, dale, gloria a Dios, que se hizo. Es una tontera, eso no ayuda a que la iglesia avance. Hemos alineado a muchas congregaciones, a muchos ministerios. Y al principio dijeron, no, que no aceptaron. Luego, después, no pasó un mes. Al mes empecé a ver las noticias o me llegaban algunas novedades que estaban implementando y revelación de Dios de aquí y de allá. Y yo decía, bueno, amén, gloria a Dios. El espíritu del reino es generoso. Diga conmigo, es generoso. ¿Sabe? El espíritu del reino tiene la intención de llegar. No sé si primero, segundo, tercero, la intención es llegar. Diga conmigo, hay que llegar. En el lugar que sea.
pero hay que llegar. El espíritu del reino es sociable, el espíritu del reino es de ayuda mutua, el espíritu del reino es no sobresalir, el espíritu del reino es estimar al otro como mayor a mí mismo. El espíritu del reino es hacer que otro crezcan, que yo mengüe para que otro crezca. El espíritu del reino es hacer conocido al mensaje, no al mensajero. El espíritu del reino es hacer que todos, diga conmigo, todos. ¿Qué dice el libro de Efesios? Un texto tan conocido, hermano, y tan repetido. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, todos saben esa parte. Pero ese texto continúa hablando, continúa diciendo, ¿sabe qué continúa diciendo? El que descendió del cielo también subió al cielo y dio dones y estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿A fin de qué? De equipar a los santos para la obra del ministerio. Que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a la estatura del varón perfecto. Ese fue el propósito del por cual Cristo vino a la tierra. Ese es el propósito del reino. ¿Cuál es el propósito del reino? Tener armas espirituales para poder batallar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero no solamente termina ahí, sino que el propósito del reino es que todos, diga conmigo, todos, grábelo, segunda vez, una tercera, todos, del más grande al más chico, no algunos, todos. Cuando esto no se entendió, la iglesia pastoral, el espíritu pastoral, se generó un espíritu competitivo. Lo dije este fin de semana en el Instituto Bíblico. Se ha desarrollado en los liderazgos la idea de que no voy a enseñar todo porque no sea cosa que este crezca más que yo. No. Entonces ha pasado que cuando no se entendió el espíritu del reino, no se enseñó todo lo que se tenía que enseñar, no sea cosa que la gente crezca mucho y yo pierda mi puesto. A los discípulos se le ha dado enseñanzas a medias, y cuando algún discípulo ha buscado personalmente a Dios y al Espíritu Santo y comenzó a crecer, no faltó mucho tiempo que lo talaron. No, este está creciendo mucho, hay que cortarlo un poquito. Dos enseñanzas de Jesús. La primera, el espíritu del reino. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. ¡Wow! Escuchá, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. ¿Cuántos creen que es algo extraordinario eso? Que Jesús, siendo el Hijo de Dios, que resucitó muerto, que sanó enfermos, que transformó ciudades y pueblos enteros, te esté mirando a la cara y te está diciendo, Pedro, Juan, lo que fuese, ¿sabés qué te digo? Vos vas a hacer cosas mayores que las que yo hice. Aleluya. ¿Cuánto hacen? Gloria a Dios. Decir al que tenés a tu lado, vas a hacer cosas mayores a las que Jesús hizo. Bueno, pero póngale fe. Si ve la cara, decir, vas a hacer cosas mayores. No, decir, vas a hacer cosas mayores que las que Cristo hizo. Pero cuando Jesús está diciendo eso, lo dice, ¿sabes por qué? Porque Él tenía el espíritu del reino. ¿Y cuál era el espíritu del reino? Que otros alcancen, si pueden, y Dios los bendice, más de lo que yo alcancé, porque el espíritu del reino no es competitivo. Pero también Jesús dijo la otra enseñanza. El alumno jamás será mayor que el maestro. Ahí echó a perder el mensaje. Pero no se contradicen las dos enseñanzas de Jesús. Lo que Jesús está haciendo es revelando el espíritu del reino. Y en el reino hay un espíritu que se llama recompensa. En el reino hay un espíritu que lo mide solamente Dios. ¿Y sabe cómo lo mide Dios? De esta forma.
Cuanto más instruya, capacite y prepare a un discípulo, y tanto más ese discípulo crezca, tanto más reconocimiento y reconocido va a ser delante de Dios su maestro, su mentor. Lo que pasa es que cuando no se entiende, no se tiene ese espíritu, los maestros tratan de chicanear el crecimiento del discípulo para que siempre dependa de él, porque necesita sentirse maestro, necesita sentirse su discípulo, necesita sentirse su ovejita. No sea cosa que mi ovejita crezca mucho y se me vaya. Hubo un día que a un pastor muy famoso, que fue el que fue utilizado para desarrollar uno de los avivamientos más grandes que hubo, llamado Benson Idahosa, él predicaba y la gente venía a escucharlo, entonces los pastores se enojaban con él, lo perseguían porque la gente iba a escucharlo y porque la gente hablaba de él, etcétera, etcétera. Entonces, que estaba en una iglesia, ¿qué hizo? Se mudaba a otro lugar para no tener problema con los pastores. Y la gente se enteraba que estaba en otro lugar e iba a ese lugar la gente a escucharlo. Entonces se volvía a ir a otro y así, hasta que un día se cansó de andar por todos lados, porque a donde iba, los pastores tenían problema con él. Porque los pastores no querían que escucharan ese tipo de mensaje. Entonces le prohibían a la gente de su iglesia: no vaya a escucharse loco. Si se va a escucharse loco, se va de la iglesia. Y la gente que tenía hambre de una palabra iba a escuchar a ese loco. Entonces un día se cansó y se reunieron todos los pastores de una ciudad y lo fueron a buscar para que se fuera de la ciudad. Entonces él, orando a Dios, y le dijo: ¿qué es lo que hago, Señor? ¿Qué le digo a esta gente? Y bueno, decirle lo siguiente: que vos le das tan bueno pasto o tan buenos pastos a las ovejas, que esas ovejas se engordan tanto que cuando quieren salirse por la puerta no entran, por eso se quedan. Es el espíritu competitivo que no debe haber en el reino, si entendemos que el reino es uno. Pero cuando los liderazgos no tienen una visión no tienen espíritu de reino, empiezan a medir el crecimiento o el desarrollo de una iglesia y la ven como su próximo enemigo, y comienza el espíritu competitivo, a ver qué podemos hacer para limpiarlo a porque nos está sacando la gente de la iglesia. Se están llevando mis ovejas. Que yo sepa, las ovejas son del Señor siempre, para bien o para mal. Diga conmigo, para bien o para mal. Ok, entonces, el espíritu del reino que Jesús estaba enseñando le dice esto a la gente. ¿Cómo mido el espíritu del reino? Si usted es maestro, tiene un discípulo, enséñele todo lo que más pueda. Esfuércese porque crezca, porque avance, porque se desarrolle lo más que pueda, sin espíritu competitivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si su trabajo tiene que ser recompensado, será recompensado por Dios, porque está trabajando para el reino de los cielos. Entonces el espíritu del reino es no guardarte nada. El espíritu del reino es enseñarlo todo, es decirlo todo, es compartirlo todo y trabajar para que el que está al lado también crezca. Efesios dice: hasta que todos lleguemos a la estatura perfecta, todos, ni más ni menos, todos lleguemos a la estatura perfecta. ¿Qué significa? Que todos tenemos que estar debidamente equipados con los recursos del reino. Sea cantante, no sea cantante, predicador, no predicador, pastor, no pastor, portero, no portero, danzarín, no danzante, no danzante, músico, no músico, lo que fuese que haga. Visitador, carcelario, evangelista, sea lo que todos debemos estar equipado con los mismos recursos. Cuando esto no pasa lo que acontece muchas veces. Están los iluminados y están los que llenan sillas, ¿verdad? Están, por ejemplo, los que, no, si ora entonces, gloria a Dios,
todos se sanan, si no aquel, no, que venga, no. Si es el Espíritu del Reino, todos podemos orar y los cielos se tienen que abrir, porque tenemos el mismo Dios. Y al que tenés a tu lado, todos podemos orar. Otra vez, todos podemos orar y el reino se va a abrir. Pero cuando el Espíritu no se desarrolla, empiezan los escalafones de unción. El que tiene más unción hace cierto servicio y el que tiene menos unción y el servicio más insignificante, ¿qué es? Díganos, usted lo sabe, ¿cuál es? Anda a cuidar las bicicletas. Y porque tiene poca unción, entonces como no sirve para la parte visible del culto, a la puerta, al baño, o entonces para que no se sienta mal el del baño, surgieron los títulos de líder de ujier, de los encargados del baño. ¿Para qué quiere un líder de baño? Pero es para darle un título para que se sienta importante con un cartelito que, yo soy el líder del baño de los varones. Madre mía. Mire lo que era la iglesia apostólica de Hechos 2. Se reunieron los apóstoles y dijeron, no está bien que nosotros sirvamos a la mesa porque el Señor nos encargó una tarea de predicar. ¿Y qué hacemos? Oraron a Dios, buscaron a Dios y necesitaban diáconos, colaboradores, ayudantes, obreros que colaboren con el movimiento del reino. ¿Y sabe cuál era una de las cláusulas primordiales que tenía que tener esa gente? No buenos diezmos, no disponibilidad de horario. Les dijo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el Espíritu del reino en la iglesia apostólica cuando nace. El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dice, busquen de entre el pueblo a 7 varones llenos del Espíritu Santo y que sirvan a las mesas. Fíjate la cualidad que había que tener. Llenos del Espíritu Santo. No, pero ese el que está lleno del Espíritu Santo es el que tiene que cantar porque te lleva al tercer cielo. No, el que servía las mesas, si no estaba lleno del Espíritu Santo, ¿qué implicaba? Que en algún momento iba a fastidiarse, iba a empezar a renegar, iba a empezar a criticar, iba a empezar a murmurar, iba a empezar a cuestionar, iba a empezar la competencia. Yo soy, siempre a mí me tienen a la mesa, aquel siempre canta, ¿por qué no sirve la mesa el que canta y yo voy a cantar? ¿Cuándo me van a cambiar el servicio? Por eso el requisito número 1 es el Espíritu del Reino. Tiene que estar activo y operativo en todo creyente. Tenga ministerio, no tenga ministerio. Sea predicador, no, pastor, no, querubín, apóstol, serafín, lo que sea. Todo creyente, nacido de Dios, aunque tenga 2 días de convertido, lo primero que necesita es tener vivo, activo y operativo el Espíritu del Reino. Si no, no será candidato más que para el fracaso. El Espíritu del Reino te elimina las competencias banales, te elimina los criterios terrenales. El Espíritu del Reino te valoriza. El Espíritu del Reino te ayuda a entender que sos tal y cual, igual que cualquier otro que puede vestir saco y corbata. El Espíritu del Reino te da igualdad, te da identidad. El Espíritu del Reino te hace protagonista. El Espíritu del Reino te dice, ¿sabes qué? Somos uno en Dios, somos un cuerpo. El Espíritu del Reino te ayuda a caminar codo a codo, a caminar junto. El Espíritu del Reino te ayuda a entender que el enemigo está allá, no lo tenés al costado, salvo que se haya metido. El Espíritu del Reino te ayuda a descubrir dónde estás parado. ¿Para qué fuiste llamado? ¿Para qué fuiste buscado por Dios?
Entonces Jesús les dice, muchachos, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, termina diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Para qué pelear? ¿Para qué competir? No imponer, él no impuso, dijo, yo traigo el reino, ¿no lo quieren recibir? Bueno, otros lo recibirán, ¿cuál es el problema? La forma del reino es esta, ¿no la quieren aceptar? Bueno, no hay problema, otros la aceptarán. ¿Cuál es la idea? Es que el espíritu del reino pueda estar dirigiendo los pasos de todo creyente. Número 2, Jesús les trajo un mensaje a los líderes. Diga conmigo, a los líderes. Ajá, 2, a ver si me acompaña, a los líderes. Ok, primero le habló a los discípulos y luego le habló a los líderes, que no son los mismos. Hay líderes que no son discípulos y hay discípulos que no son líderes. Hola. Hay líderes que no son discípulos. ¿Y cómo se entiende? Se supone que un discípulo después pasa a liderar. No. Hay líderes que no son discípulos, porque un discípulo es alguien que se dispone a caminar en la enseñanza de un maestro. Esos son discípulos. Un discípulo es alguien que se identifica con un maestro y se pone voluntariamente bajo su enseñanza, bajo su dirección, bajo su consejo, bajo su mandato. Y todos los líderes no son discípulos, porque hay muchos líderes que quieren ser líderes para hacer lo que se les antoja. Por más que tengan un maestro y que le diga, che, mirá que la línea es por acá. Ajá, no, pero yo soy líder. A mí me gusta hacer la línea por el otro lado. Entonces hay líderes que no son discípulos. Y hay discípulos que no son líderes. Hay discípulos que solamente acompañan, están, que solamente forman parte de la estructura. Jesús tenía un montón de gente que lo seguía y todos eran discípulos. Tenían mujeres discípulas, pero estaban comprometidas con su causa, con su casa, con las cuestiones terrenales. Jesús tenía muchos discípulos que iban detrás de él, que lo acompañaban. Por eso dice que lo rodeaba no solamente mucha multitud, sino que sus discípulos. Cuando él eligió a los 12, se fue a orar. Y en una oportunidad mandó a 70, en otra oportunidad mandó a 72, y en otra oportunidad subió al monte con muchos de sus discípulos, y entre sus discípulos eligió a 12, a los cuales después llamó apóstoles. Entonces discípulo no es que te hace mejor que uno, mejor que otro. Discípulo es simplemente, yo quiero que esta persona me enseñe. Eso es discípulo. Me gusta la línea de enseñanza que tiene, me siento identificado con lo que habla, me gusta su forma, o en el mejor de los casos siento de parte de Dios que esta persona me puede instruir y me puede guiar. Eso es un discípulo, alguien que determina voluntariamente ponerse bajo la visión de otra persona, ser enseñado, ser preparado, ser capacitado. Eso es un discípulo. Lo que pasa es que después hicieron las ilustraciones, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios que han llenado las marquetinas, fulano de tal. Entonces, si vos decís que sos discípulo del apóstol Vallejo, hermano, no vale 2 mangos con 50. Ahora, si vos decís que sos discípulo de X, y ni lo conoce. ¿Qué fue lo que pasó en este año de pandemia? Muchas denominaciones. No, mi padre espiritual es, no voy a decir nombre, mi padre espiritual es fulano de tal. ¿Y dónde está? En Miami. ¿Y él sabe quién sos vos? No, pero en el espíritu. ¿Qué? No sé, no tiene ni idea, ni por foto lo conoce. Pero como eso impacta, yo soy discípulo de fulano, y el otro ni sabe dónde vive, si come, no come, cómo son sus días, no tiene ni idea cómo vive este supuesto discípulo, pero al discípulo le sirve porque es marketing, es impacto. Ahora decir que sos discípulo mío y te van a sacar patadas.
Pero bueno, no importa. A Dios sea la gloria y la alabanza. Pero ¿qué aconteció? Líderes. Vamos a San Juan capítulo 8, verso 39 al 47. Le habla a los líderes ahora. San Juan capítulo 8. ¿Se puso el cinturón de seguridad? Respondieron y le dijeron, bueno, mire, vamos a leer desde antes. Verso 34. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre en la casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Verso 37. Sé que sois descendiente de Abraham, porque, y pregunta, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sigue la lectura conmigo? Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ahí hay competencia de Padre. En la anterior a los discípulos le dice, ¿de qué espíritu son? Ahora los líderes le dicen, ¿hijos de quién son ustedes? O sea que acá hay dos cosas para examinar. Saber qué espíritu tenemos y qué padre tenemos. Decía que tenés a tu lado. ¿Qué espíritu tenés y qué padre tenés? Hola. ¿Qué espíritu tengo y qué padre tengo? Porque dependiendo de mis acciones es lo que voy a revelar verdaderamente quién es mi papá. Verso 39. Respondiendo ellos, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Para meterlo en contexto de la palabra, Jesús viene a hablar del reino y están molestos con Jesús por las cosas que él está hablando y está enseñando. Entonces los religiosos lo atacan y les dicen, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Si ustedes fuesen hijos de Abraham, en lugar de atacarme, entenderían lo que yo estoy predicando. Porque Abraham era el padre de la fe, Abraham pertenecía al reino, Abraham pertenece al mismo reino en el cual yo estoy. O sea que si ustedes son hijos de Abraham, ustedes tendrían que entender que la obra que yo estoy haciendo es del mismo Dios, es de Dios Padre, pero todo lo contrario. Ustedes siendo hijos de Abraham, diciendo con la boca que son hijos de Abraham, están procurando matarme. Entonces la pregunta de acá es que hablaban de reino, pero las obras que ellos hacían demostraban que pertenecían a otro reino. Cuando empezamos esta enseñanza les dije que había tres cosas. Una, había ¿cuántos reyes? Uno, un rey. ¿Cuántos reinos? Dos. Si en el reino de los cielos es, por ejemplo, bendecir, pero alguien que está en el reino de los cielos maldice, ¿en qué reino está? Ayúdeme. En el reino de las tinieblas. Si el reino de los cielos es sumar y multiplicar, pero a alguien que está en el reino de los cielos, entre comillas, divide y resta, ¿en qué reino está? Porque si no está en el reino de los cielos, ¿en qué reino está? Si en el reino de los cielos el espíritu es dar vida, pero alguien que supuestamente está en el reino de los cielos
trata de destruir la vida del otro, ¿en qué reino está? Por eso cuando Jesús viene a predicar esto, los del reino de los cielos que eran compañeros de él, no, dice, che, a este hay que crucificarlo lo antes posible, hay que sacarlo del medio porque nos está complicando la existencia. Y cuando Jesús los confronta, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, ok, son hijos de Abraham. Entonces, si son hijos de Abraham, ustedes tendrían que entender lo que yo estoy haciendo, porque Abraham está en el mismo reino que yo estoy. Esta es la diferencia de hablar de reino y vivir reino. Yo tengo que identificar esto, porque esto te va a ayudar a correr menos riesgo con el entorno que te rodea. Hoy hay muchos peligros, hermanos. Está la situación peor que nunca, o peor que jamás. Porque todo el mundo ha aprendido a hablar el lenguaje del reino. Todo el mundo te bendice. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo tiene el lenguaje de Dios. Pero el tema no es lo que habla, sino en qué reino está, de qué reino es. Debemos ser cuidadosos con estas cosas. Y créame que a veces, ni aún ayunando y orando, descubrí en la persona en qué reino está hasta que los frutos aparecen. Porque los frutos es la mejor evidencia que demuestran en qué reino estamos parados. O de qué reino es la gente que te rodea. A veces ni con ayuno y oración descubrís las intenciones de alguien hasta que empiezan a aparecer los frutos y vos decís, pero ¿de qué reino es? ¿En qué reino está? Por eso escucharás de tanta confrontación de cristianos, que es inconcebible que tantos cristianos estén enemistados, confrontados, estén peleando, no se saluda, se ladran, hermano. Ah, pero cada uno dice que yo soy hijo de Dios, y el otro dice, yo soy más hijo de Dios todavía. Pero cuando se miran, no se pueden ni bendecir. Jesús ahora acá está hablando a los líderes, diga conmigo, líderes. Les dice a ellos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Verso 40. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Fíjate lo que tiene que decirle Jesús. A ver, ¿por qué no entienden? No hizo lo mismo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham habló la palabra que oyó de Dios y yo estoy hablando la palabra que escuché de Dios. O sea que yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo Abraham. Si ustedes son hijos de Abraham, en lugar de buscarme para matarme, tendrían que estar ayudándome, porque tenemos a la misma persona de parte nuestra que es Abraham. Pero había competencia, había rivalidad. Verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendés mi lenguaje? Verso 43, ¿por qué no podés escuchar mis palabras? 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjate el mensaje crudo de Jesús. Fíjate si no es necesario, hermanos, que nosotros entendamos los tiempos que vivimos. La necesidad de descubrir el reino, de identificar el reino.
la necesidad que vos puedas descubrir esto para que le ayudes a tu casa, le ayudes a tu familia, a que sean advertidos de posibles imitadores del reino que rodean a tus afectos o a tus seres queridos. Nosotros mismos, nuestra conducción, necesitamos descubrir el entorno que nos rodea, ver los frutos, ver los frutos. Hay dos listas que enseña el apóstol Pablo. Una, dice, manifiestas son las obras de la carne, y da la lista. Y manifiesto es el fruto del Espíritu, y habla la lista del fruto del Espíritu. Y cuando termina el fruto del Espíritu dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que una vez que aparecen los frutos, se terminan las mentiras. Una vez que aparecen los frutos, se caen las caretas. Una vez que aparecen los frutos, ya está, no hay ley, o sea, no se puede argumentar más nada. Ellos decían, estaban llenos de ropas sacerdotales, olían a sacerdote, caminaban como sacerdote. Pero cuando aparecieron los frutos, Jesús dice, yo sé ustedes hijos de quiénes son. Ustedes no son hijos de Dios, ni tampoco son hijos de Abraham, como diciendo, discípulos de Abraham. Si no saben una cosa, por los frutos que ustedes están mostrando, verdaderamente están en el reino de las tinieblas y son hijos del diablo, porque la obra de él están haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de reino, tenemos que entender que Jesús le habló a todos los niveles. Le habló a sus discípulos y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el espíritu que a ustedes los mueve ahora no es el espíritu del reino, porque el espíritu del reino es otro, que ya lo hablamos. Ahora los líderes les dice, ustedes no son representantes del reino de Dios. Ustedes por sus formas, por su manera, por lo que hacen, en lugar de hacer la obra de Dios, están haciendo la obra del diablo. Están destruyendo la gente, están llevando al pueblo al fracaso, le están torciendo el camino, lo están confundiendo, le ponen cargas pesadas que no son correctas. El reino es al revés, el reino dice, el que está cansado, venga a mí y yo lo voy a hacer descansar. Jesús dijo, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Es al revés, los religiosos le ponían carga a la gente, y la gente estaba contenta diciendo, hoy estoy llevando las cargas del reino. No, es la carga del líder que te está sacando la vida. ¿Cuántas personas que nos ha tocado aconsejar y lamentablemente hemos tenido que pagar un precio innecesario por decirles la verdad? Porque llegaban personas cansadas, abatidas, que no podían más, como el pueblo de Israel, 400 años bajo el yugo de Faraón. Aprendieron a estar cargados todo el tiempo, involucrados con servicio todo el tiempo, porque le hacían creer que esa era la forma de identificarse con el reino. Llegaron y nosotros le dijimos que disfrutaran del reino, que se sentaran, que buscaran una silla, que escucharan, que vieran y que experimentaran otra cosa. No en todos los casos, porque muchos casos, gracias a Dios, de esas personas entendieron y se quedaron. Y doy gracias a Dios por eso. Pero otras personas, después de pasar unos meses, comenzaron a cuestionarme, comenzaron a enojarse conmigo porque no les daba nada para hacer. Porque ellos estaban acostumbrados a hacer, no sabían para quién hacía, pero estaban acostumbrados a hacer. Extrañaban el látigo del faraón en el lomo. Extrañaban las cargas pesadas que le ponían en la espalda. Extrañaban los azotes. Y nosotros le decíamos, no, ahora ocúpese de lo que tiene que ocuparse. Número 1, ocúpese de su vida espiritual. Número 2, ocúpese de su casa. Número 3, ocúpese de su economía, de su trabajo. Número 4, ocúpese de su estudio, de su carrera, lo que tenga que hacer. En este reino hay tiempo para todo. Hay tiempo para servir a Dios, hay tiempo para la familia, hay tiempo para la casa, hay tiempo para dormir, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para... A la gente le cuesta descubrir el reino de Dios. Le cuesta, se le hace difícil, pero es una tarea titánica que nosotros tenemos
tenemos que seguir trabajando en base a eso, por lo que viene. Lo peor ya pasó. Lo desastroso está por venir. Uno pensaba decir, lo mejor está por venir. Lo peor ya pasó. Lo desastroso está por venir. Esas son las cosas que se ajustan a los tiempos bíblicos. Pero en medio de los días difíciles, para aquellos que descubrimos el reino, el Señor tiene cosas extraordinarias preparadas para que se te manifiestes y para que puedas ser testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Por favor. Versículo 6. No, capítulo 6, verso 24. Ya Jesús le habló el reino al pueblo en general. Ninguno puede servir ¿a qué? Dijimos que rey hay uno, reino hay dos, Así que si sirvo a la luz, pero si sirvo del otro bando, por más que alardee de que soy el ungido de Jehová, no estoy sirviéndolo. Ninguno, no dice el sacerdote, el cantante, el predicador, el popular, el que tiene 2000 miembros, no, ninguno. ¿Quién es ninguno? Todos, ninguno, cualquiera. Este es un mensaje universal. Este es un mensaje de reino para todo el pueblo, para todo el que amará al otro las riquezas. Y es un gravísimo error cuando este versículo bíblico solamente se asocia con la parte financiera de la gente. Porque este es un texto bíblico que muchas veces se utiliza para las finanzas, para las ofrendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en realidad no está hablando solamente de eso. Está hablando de todo lo que se convierte en tu amo, en tu maestro, en tu mentor, en todo lo que ocupa el primer lugar, en todo lo que se convierte tu línea o tu modelo a seguir. Jesús dice, no se puede servir a dos señores, no se puede jugar a dos puntas, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo satisfacer los deseos de la carne. No se puede agradar a Dios, pero hacer las cosas como yo quiero. No se puede, porque hará las cosas bien para uno, pero hará las cosas mal para el otro. Porque es imposible. Es cuando vos estás en el medio que las dos personas son importantes, pero no querés quedar mal con ninguno de los dos. ¿Y cómo hacés? O terminás mal con los dos, o simplemente terminás bien con uno y mal con el otro, porque no se puede. No hay forma, no hay manera. Jesús simplifica los mensajes y Él dice, hermanos, el que conmigo no junta, desparrama. El que conmigo no está, ¿cómo sigue? Contra mí está. Mirá qué fácil que predicaba Jesús. Qué simple. Claro, por eso le prepararon la cruz. Por eso buscaron apedrearlo, por eso buscaron destruirlo, por eso quisieron sacarlo del medio. Dice, esto no vamos a andar con muchas vueltas. Si vamos a disponer nuestras vidas para agradar a Dios, es seguro, casi seguro, que vas a tener que luchar o pelear contra el mundo. Si vas a hacer la voluntad de Dios, prepárate porque seguramente te vas a ganar algunos adversarios con la gente. Si querés seguir los pasos de Jesús, seguramente vas a perder algunos amigos, algunos aliados, porque el reino de los cielos tiene ese costo. En una oportunidad tuve la equivocación de decir una respuesta a alguien que me preguntó cuál era el costo del éxito en el ministerio, y yo tuve el error de responderle, porque no le tendría que haber respondido lo que le respondí. No porque no sea verdad, sino porque ese tipo de mensaje asusta.
Pero cuando alguien me preguntó cuál es la clave para ser exitoso en el reino de los cielos, o para estar siempre del lado correcto, o para estar siempre ajustado a la voluntad de Dios, o para contar siempre con el favor de Dios, y le dije, el precio, si lo llamás a eso éxito, que no es éxito, créeme que no es éxito, pero si a eso lo llamás éxito, el costo es la soledad. ¿Cómo? La soledad. El camino de los exitosos es un camino que muchas veces te deja como resultado soledad o abandono. Porque llega un momento que se hace difícil la cuesta arriba con tal de agradar a Dios. Y hay quienes tenemos afectos que tratan de acompañarnos, que tienen buena voluntad, pero llega un momento que se comienza a hacer difícil. Jesús lo demostró en todos los casos. Vino la tía de él con los primos y le dijo, maestro, vení Jesús, que te hablo esto antes de... ¿Sabes una cosa? Cuando vengas en tu reino te voy a pedir algo. Sentá uno a tu derecha y uno a tu izquierda de mis hijos. Y Jesús le dijo, ¿qué me estás pidiendo? En el reino no hay familiarismo. Yo no puedo acomodar a los míos de acuerdo a mi gusto. Eso es voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! En otra ocasión viene María, la madre de Jesús. ¿Quién le va a negar algo a una mamá? Pero ahora es mamá. Y viene mamá y le dice, vení Jesús, vení que hay un problema, solucionarlo, que eran las bodas de Caná. Era un problema grave el que había ahí. Se había terminado el vino. Entonces están en las bodas de Canaán y se termina el vino. O sea, se termina el vino, se terminó la ceremonia, la fiesta. Entonces viene María, la madre de Jesús, escuchá esto, dimensioná esto. Jesús había venido a la tierra a traer el reino, no a multiplicar el vino, hermano. Si terminó el vino y querés más vino, bueno, de última andá y comprá, pero ¿cómo lo vas a usar a Jesús para que te multiplique el vino? Hola. Pero viene la mamá, diga conmigo mamá, viene mamá y le dice, Jesucito, vení que acá los muchachos tienen problemas. ¿Qué pasa, mamá? ¿Se murió alguien? No, peor, se terminó el vino. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Y sabe lo peor de todo? Que lo planta Jesús ahí y le dice a todos, hagan lo que Él les dice. Ella estaba segura que Jesús le iba a cumplir su deseo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer. No le dijo mamá, viejita, mujer. Uy, qué apático, qué seco. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Jesús le estaba diciendo ahí que no había familiarismo, que no había amiguismo, que no había forma de establecer el reino con costumbres terrenales. No se puede servir a dos puntas. Vas a agradar a alguien que querés agradar, pero seguramente que vas a terminar desagradando a Dios. Vas a quedar bien con Dios cuando Dios te pide algo, te vas a esforzar para hacer la voluntad de Dios, pero es casi seguro que pierdas a alguien en el camino que no te quiera acompañar o que te ponga entre la espada y la pared. Dios o yo. Perdiste. Diga conmigo, pero métale más fuerza. Si yo descubrí reino y alguien me pone entre la espada y la pared, decir, o Dios o yo. Chao. Nos vemos en la otra vida. Qué hermoso silencio. Los trabajos. Todos cuando vamos a pedir un trabajo, y más cuando hay escasez de trabajo, cometemos el error de decir full time, el horario que me digan. Entonces a veces te preguntan, ¿tenés alguna actividad? No, con tal de agarrar el trabajo, no tenemos nada que hacer. ¿Y la iglesia? El Señor sabe, después le llevo el diezmo.
No. Yo puedo trabajar, necesito este trabajo, pero necesito de este horario a este horario. Pero si te tenés que quedar media hora más, el lunes puede ser, el miércoles no, porque tengo culto. No existe eso. Bueno, yo quiero decirles que por tener ese estilo de vida he perdido muchos trabajos. Pero no me importó porque siempre Dios me recompensó mucho más de lo que yo estuve dispuesto a perder. Y si se lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? No porque lo saqué de un cuento ilustrado, sino porque lo experimenté y porque lo viví. Siempre que le dije primero que sí a Dios, siempre obtuve mejores beneficios. Me costó lágrimas, claro, lloré más que ustedes. Me costó soledades, por supuesto que me costó soledades. Tristezas sin números. Momentos de zozobra, no tiene idea, tengo para ser dulce. Pero si la idea es agradar a Dios en lo que Dios me está pidiendo, bendito sea lo que pueda venir después. Porque no se puede servir, hermanos, a dos señores. No se puede servir a dos personas importantes. Si mi tiempo, mi espacio, mi gusto, mi planificación es más importante que Dios, entonces hay un problema. Porque voy a agradar a eso y voy a desagradar a Dios. Pero si yo digo, yo quiero agradarte, Señor, yo voy a agradarte con todo mi corazón, bueno, entonces esa es una decisión que vas a tener que sostener en el tiempo. Dios te va a dar la forma para acomodar los horarios, te va a dar la forma para acomodar los horarios. Dios te va a dar la forma para que quien necesitas que te acompañe en tu vida afectiva o amorosa te pueda acompañar, pero a la forma de Dios y a la manera de Dios. Con los recursos de Dios. ¿Cuánta gente clamó por trabajos, por aumentos de sueldo y le dieron horas extras? El día que le dieron horas extras, chau Dios. Yo les digo a todos los hermanos, si de acá nosotros tenemos uno, tienen como 2 trabajos. Y va y viene, entra uno, sale el otro, pero siempre se hace su tiempo para el Señor, para congregarse, para estar en la iglesia, para servir. Y no está cansado, claro está cansado, si duerme como los soldados, parado. Pero siempre que pones a Dios en primer lugar, perdí 1 hora extra por ir al culto. Si te quedás y haces esa hora extra no consagrada, no te sirve para nada, te terminás en pérdida. Pero si perdiste 1 hora extra por haber venido a buscar a Dios, a adorar a Dios, a bendecir a Dios, Dios va a hacer no solamente que tu ingreso se multiplique, sino que te rinda más como si hubiese hecho muchas más horas extra. Porque Dios no es deudor de nada y Dios no le debe nada a nadie. Si sigue vivo, denle un aplauso al Señor esta noche. Aleluya. Haga todas sus cosas en su tiempo y a su manera. Pero recuerde que si ama a uno, aborrecerá al otro. Me acompaña, por favor, a estar en pie. Ese fue el mensaje del reino de Jesús. Mensaje para todos los niveles espirituales. No se salvó o no quedó afuera nadie, porque todos se salvaron, gracias a Dios, si entraron al reino. ¿Sabe? Cuando yo tenía cierta edad, mire, hace poquito cumplí años y todavía sigo sirviendo a Dios. Y si Cristo no viene mañana, espero por muchos años más seguir sirviéndole conforme a lo que Él me ha pedido. Pero han pasado muchos años de servicio. Y recuerdo aquellos años de juventud, que estábamos en una iglesia que no era apostólica. 30 años atrás, hablar de apostolado o de iglesia apostólica era una herejía, era una secta. Si vos decías una iglesia apostólica, era una secta, porque no había.
30 años atrás, ¿te imaginas? Ni se mencionaba casi, o se leía en la Biblia de los apóstoles, pero ni ahí el ministerio apostólico. Y yo tenía mi horario de trabajo, horario comercial, un horario de 4 y 4, así que trabajaba de 8 a 12 y trabajaba de 13 a 17. O sea que no me daban, y mi trabajo estaba como a 50 cuadras de mi casa. No tenía colectivos que me aceleraran el trámite, no estaba tan próspero para tener un vehículo, una moto, al menos cuando Dios me bendijo, gracias a Dios que compré una bicicleta y eso me ayudó. Pero me tenía que congregar y me congregaba en una iglesia donde estaba iniciando y donde había muchas actividades y donde había muchas tareas. Usted no se imagina la cantidad de veces que me fui a trabajar sin dormir. Y era un joven que podría haber tenido la idea, la necesidad, de, como todo joven, de salir de la iglesia, juntarme, para trasnochar, hablar o hacer la actividad, no sé, lo que fuese. Pero claro, terminaba unos cultos, en esos años, lo que estoy hablando eran cultos, estaba de auge las campañas evangelísticas de Carlos Anacondia, entonces, donde había un terreno baldío, había una campaña, seguro. Par de luces y campaña. Y la iglesia donde yo iba se formó así, con campañas evangelísticas. Entonces empezó una noche, 2 noches, 3 noches, 4 noches, 5 noches, y empezó a llover. Entonces el pastor le puso una multa al diablo. Por cada día que le llovía, 3 días más de campaña, le dijo. 74 noches de culto tuvimos, todos los días. Así que mire que llovió. Y bueno, eran las cosas que él tenía, esas cosas que no sé dónde las sacaba, pero milagros extraordinarios, cosas maravillosas pasaban, acontecían, milagros creativos, huesos. Recuerdo en uno de esos días, una niña que había nacido sin los huesos de la cadera, en una de esas noches el Señor le hizo la cadera a esa niña. Y ahí estábamos, y como un lugar abierto, como un baldío, quedaban todas las cosas de la iglesia, y terminaba el culto todos contentos. ¿Qué? ¿No vas a irte contento a tu casa y bendecido? Y todos se iban, pero empezaba a circular la planilla de convocatoria para quedarse a cuidar el templo, porque había que quedarse a cuidar, sino que te robaban todas las cosas. Entonces, antes que el culto empezara a terminar, empezaba a ver que se iban yendo algunos, otros, los obreros, los diáconos, los colaboradores, iban saliendo, entonces ya era casi un clásico. No me preguntaban, hermano, ¿vos podés estar? Yo ya sabía que estaba en la lista, primero en la cabeza. Y no es que yo no hacía nada en mi casa. Tenía actividades, tenía compromisos, tenía que trabajar, y ¿sabe cuántas noches? De la iglesia pasaba por mi casa, agarraba la ropa metalúrgica porque trabajaba en un taller, y de ahí a trabajar. Terminaba mi trabajo, venía más rápido que ligero, me cambiaba la ropa, iba a la iglesia, y así noche tras noche, día tras día, semana tras semana. Si no era eso, era lo otro; si no era aquello, era allá, era acá, más allá. Siempre era una situación. Y pasaron los años, pasaron muchos años, y hoy seguimos con la misma postura de entender que Dios ha sido parte primaria en nuestras vidas. Y muchos de esos días me fui cansado a trabajar, sí. Muchos de esos días me dijeron, ¿te podés quedar 1 hora más? No, porque si no, no llegaba al culto. Y eran cultos todos los días. Podía haber elegido, voy lunes, miércoles, viernes, pero iba todas las noches. Y todas las noches iba a trabajar. Y todos los años que trabajé en ese lugar, nunca jamás me descontaron ni un centavo, ni me suspendieron, ni me echaron, ni perdí el trabajo.
Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Si usted quiere agradar a Dios, a veces llegará a tener que tomar una decisión de decir, ¿qué es lo que hago? ¿A quién le voy a tener que decir que no? ¿O a qué le voy a tener que decir que no? Pero si le digo que no a aquello, o sí a aquello, es muy factible que después tenga que decirle que no a lo que Dios me está pidiendo. Ese fue el mensaje para todos. Jesús le dijo a todo el mundo, ¿sabe? Gente, no se puede servir a dos señores. No se puede. Amar a uno o aborrecer al otro. Así que en esta noche, final, este es el mensaje del reino de los cielos. Para los líderes, para los discípulos, para la gente en general. Descubramos el espíritu que tenemos, descubramos el Padre que tenemos y descubramos a quién queremos agradar. De eso se trata el reino de los cielos. Y estoy seguro, firmalo esta noche, estoy seguro que en tus asuntos personales te irá bien. Amén. Vamos a adorar a Dios, por favor.